Y yo creo que Dios siempre tiene una palabra para nuestras vidas. ¿Alguien lo cree? Y es un gusto para nosotros que esté en esta noche en la iglesia visitándonos el pastor. Es un pastor de Ministerios Fuentes, allá en Ojo de Agua, el pastor Adrián. ¿Y por qué no le damos un aplauso al Señor por la vida del pastor Adrián? Y él va a estar compartiendo en esta noche. Gracias, amigo. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Ok, abre tu Biblia en la primera carta a los Corintios. El pastor me comentó que han estado estudiando la Biblia verso a verso. Y en lo personal, es una de las formas que más me gusta para compartir la palabra. Poder estudiar la palabra e ir verso a verso. Y ya que si alguno no vino la semana pasada, pues lo único que tiene que hacer es abrir su Biblia, leer el capítulo que estuvieron viendo la semana pasada y volver a entrar en el tema, ¿no? O sea, no quedas ajeno a lo que se va hablando semana a semana. Y otra cosa importante es que cuando estudiamos la palabra de esta manera, difícilmente vamos a evitar esos temas que muchas veces son complicados, ¿no? Y tampoco vamos a tratar de más esos pasajes que muchas veces se prestan, ¿no? Para que son más fáciles o más sencillos de predicar, porque a la gente les gusta escuchar, ¿no? Y este capítulo es un tanto interesante porque va a hablar acerca de liderazgo, acerca de quien tiene autoridad dentro de la iglesia, ¿no? Y se vuelve un tanto extraño, un tanto curioso, ¿no? Que uno tenga que hablar de esos temas, ¿no? Porque, como decía el pastor Fer, el Señor nos ha dado la gracia, ¿no? De poder estar al frente de una congregación, poder estar sirviendo. Yo recuerdo hace 10 años cuando llegué aquí a Fuentes, como el Señor me tocó y aquí conocí a mi esposa. Actualmente pues tengo una familia pequeña, somos mi esposa y yo, y tenemos una bebé de 2 años, ¿no? Que es como mi esposa pero en chiquito. Y es padre, ¿no? Ver cómo Dios te va llevando y cómo en ese caminar con Cristo pues te va llevando por situaciones distintas, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a servir al Señor y llega un punto o una etapa en el cual hay un celo por la palabra que a veces erróneamente predicamos el evangelio, ¿no? Cuando estás nuevo, pero estás lleno del Señor y visitas a tu abuelita que tiene sus imágenes y cosas así, como que bajita la mano empiezas a decirle, no, es que eso no es de Dios y cosas así, ¿no? Pero ya después el Señor te va dando esa gracia de ir aprendiendo. Y algo que me gusta de lo que vamos a ver el día de hoy es que ciertamente como creyentes, el creyente alcanza ciertas bendiciones, ciertos derechos. Actualmente en un estudio que tenemos en la iglesia, los días miércoles, estamos estudiando la carta a los Efesios y en el capítulo 4 hay una parte cuando la escritura enseña que el Señor cuando fue levantado de entre la muerte y subió a la diestra del Padre, dice que llevó cautiva toda cautividad, ¿no? Y lo que está diciendo en ese pasaje es que lo que a ti y a mí nos tenía cautivos antes de llegar al conocimiento de Dios, cuando Cristo fue levantado de entre la muerte y fue llevado a la presencia de Dios, eso que nos mantenía cautivos, que nos imposibilitaba a caminar de una manera agradable delante de Dios, todo eso fue quitado, ¿no? Él trajo libertad. Y justo la semana pasada el apóstol Pablo comenzó hablando en el capítulo 8 acerca de cómo los creyentes tienen libertad,
cómo los creyentes, en el capítulo 9 nos va a hablar cómo los creyentes tienen derechos, ¿no? Y la semana pasada hablaba acerca de la libertad del creyente. Y esa libertad va según la madurez del creyente, ¿no? Porque alguien que ha ido madurando sabe que ir a comprar carne que fue dedicada a los ídolos, pues el ídolo nada es. Tiene ojos, mas no ve, tiene boca, mas no habla. El ídolo para alguien que es maduro, el ídolo no representa nada, ¿no? Y lo sacrificado a él, pues sigue sin representar nada, ¿no? Y estos creyentes maduros pueden comer carne sin tener ningún remordimiento. Pero te hablaba de mi vida como creyente, ¿no? Como es todo un proceso. Cuando vas comenzando, empiezas a tener estas preguntas: si está bien escuchar música del mundo, si no está bien, si está bien, por ejemplo, comer tamales el 2 de febrero y cosas así, ¿no? Pero a medida que vas creciendo te das cuenta que cuando tu corazón está en el lugar correcto, todo lo demás pasa a un segundo término. Pero es una realidad que todos pasamos por una etapa en la cual era necesario que maduremos, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo en el capítulo 8 termina enseñándonos que si alguien realmente es maduro espiritualmente y sabe que el comer carne puede ser de tropiezo para su hermano, pues se va a abstener. ¿Por qué? Porque aunque el ídolo no es nada, el amor hacia su hermano está por encima de su libertad, ¿no? Y eso está padre porque ciertamente el capítulo 8, capítulo 9, el apóstol Pablo está hablando a los creyentes, aquellos que han conocido de Dios y que si bien pueden estar en una etapa apenas creciendo en madurez o en una etapa madura, en ambos hay libertad, pero la libertad nunca va a estar por encima de la responsabilidad que tenemos como iglesia, como cuerpo en Cristo. Y eso es importante, ¿no? Que lo tengamos en mente. Yo le ponía por título a la enseñanza que amor es más que libertad, amor es más que derecho. Y ese es el enfoque del apóstol Pablo en estos capítulos 8, 9, capítulo 10, el que como creyentes podamos ver que el amor está por encima de lo que a veces tú y yo como creyentes tomamos como libertad o como derechos, ¿no? Y eso es una verdad. Sabemos que cuando venimos a Dios hallamos libertad en Él, libertad del pecado, libertad para poder vivir llenos de gozo. Yo hace ratito que venía orando a Dios y la verdad es que me sentía lleno de gozo, porque es un gozo predicar la palabra de Dios. Es una responsabilidad, pero es un gozo, ¿no? Es un gozo servir a Dios. Es un gozo poder entregar tu vida a Él y saber que todo lo que eres y todo lo que te rodea depende de Él, ¿no? O sea, todo está en sus manos y Él tiene cuidado de todo eso, y eso trae gozo a nuestras vidas. Bueno, eso trae gozo a mi vida, y yo sé que muchos de los pastores, hermanos que han decidido rendir su vida a Dios, eso trae gozo, ¿no? Y el enfoque de la enseñanza es que tú y yo podamos aprender a vivir en esa libertad, aprender a vivir en el derecho que ahora como hijos de Dios tenemos, poniendo en primer lugar el amor, pero en el gozo del Señor. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por este tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, confiando que eres tú quien habla a nuestros corazones, que eres tú quien va a hablar a cada uno de nosotros, Señor. Eres tú, Padre, el que abre nuestro entendimiento. Eres tú quien obra en cada uno de nosotros, Señor, a fin de que podamos seguir creciendo en madurez, a fin de que podamos rendir nuestras vidas en plenitud a ti, Señor. Que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestras fuerzas, que nuestro servicio siempre estén rendidos delante de ti, Padre.
que amemos a nuestros hermanos, que sean maduros o que sean niños pequeños aún en la fe de la misma manera. Pero que siempre pongamos en primer lugar lo de los demás antes que lo nuestro, Señor. Yo te pido, Padre, que en este tiempo seas tú hablando, Padre. Y Padre, si está en tu voluntad que el día de hoy corazones sean quebrantados, Señor, que vidas de mis hermanos, Señor, tengan que ser quebrantadas para rendir su vida y su voluntad a ti, Señor, quitando toda soberbia, todo orgullo, que así sea, Padre, que aprendamos a amarnos los unos a los otros, como tú nos has amado, Señor, y que podamos manifestar ese amor de la misma manera que tú manifestaste ese amor por nosotros en la cruz. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, Primera de Corintios, no vayas ahí, quédate en el 9. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo dijo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. En el capítulo 8, verso 8 dijo, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues si no somos menos, si no comemos, si somos más, si comemos, ni somos más, si comemos. En el capítulo 10, en el verso 23, va a decir que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿no? Que en estos versículos lo que está haciendo el apóstol Pablo es poner en primer lugar que en Cristo hay libertad. Y eso es importante, hermanos. Dice en Hebreos que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, ¿no? Sacando a la luz aún los pensamientos más ocultos y todo eso. Y es bueno, hermanos, que en tus tiempos de comunión con Dios te examines tu corazón, examines cómo es tu relación con Dios. Y algo que debe de ser importante es que tú sepas que hay libertad en Dios, que toda cadena, toda maldición, toda falta de perdón, amargura, depresión, ya no son nada en la vida del creyente, porque en Cristo hemos hallado libertad, ¿no? Y si tú no te sientes libre en tu caminar con Dios, un buen consejo es que rindas tu vida a Él, que dejes de pelear o dejes de batallar con cosas, con pensamientos que no te permitan estar en libertad con Dios. Y si hay cosas que tú puedes decir, es que esto está por encima de mí. El Señor ha puesto líderes, pastores dentro de la iglesia, en los cuales harías bien en consultar y en pedir que puedan estar orando por tu vida. Pero este es el enfoque, que tú y yo como creyentes debemos de aprender a vivir en libertad. Somos libres. Me gusta en los evangelios, hay personajes que van a denotar diferentes tipos de creyentes. Están los fariseos, que son legalistas, que son religiosos. Están los saduceos, que son hombres con posición económica y que esa posición les hace creer que su pensamiento es el único que tiene valor, ¿no? Y están los herodianos, hombres que si bien pertenecen al pueblo, pero son liberales, son ligeros en su caminar con Dios. Y el punto es que tú y yo lleguemos a esa libertad en Dios, que podamos caminar en Dios no siendo personas religiosas ni legalistas, ni llegando al otro extremo de ser personas que viven en un libertinaje, en pecado, creyendo que no, pues es que en Dios hay libertad, ¿no? Y yo puedo vivir a gusto, ¿no? Y me puedo tomar una cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas, no pasa nada. O sea, no, siempre hay un punto, ¿no? Y ese punto nos lo da la palabra. Y es lo que el apóstol Pablo nos va a llevar el día de hoy. Verso 1 dice, capítulo 9, verso 1 dice,
no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Entonces, es importante que veas lo padre de estudiar verso a verso, ¿no? Que el Señor nos va llevando. Y en el capítulo 8, el apóstol Pablo abordó esta parte de que el creyente tiene libertad. En el capítulo 9, el apóstol Pablo va a enseñar que el creyente, el que ha rendido su vida a Dios, aparte de tener libertad, tiene derechos, ¿no? Y Pablo comienza presentando de esa manera, ¿no? No soy apóstol, no fui alguien apartado por Dios y enviado a predicar el evangelio, no soy libre, lo que te hablaba, ¿no? De Efesios, que el Señor llevó cautiva toda cautividad y ahora en Él tenemos libertad del pecado. Y vemos que Pablo fue libertado de esa vida religiosa, de esa vida legalista, para ahora caminar libremente en el Señor. Dice el apóstol Pablo, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Hechos capítulo 9. Pablo tiene un encuentro con Él. En otra parte de la Escritura dice que conoce a un hombre que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu fue llevado a la presencia misma de Dios y vio cosas que ni aún se le permitieron compartir, ¿no? Y Pablo está diciendo, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? O sea, era un apóstol de a de veras, ¿no? Era un apóstol que está diciendo, o sea, no solo he sido enviado, no solo vivo en libertad en Dios, sino que soy un hombre que ha visto a Jesús. Y dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Y me gusta esto porque, ¿qué determina el apostolado de Pablo? ¿El título que se le ha dado? ¿El que vio a Jesús? ¿El que ahora es libre? Lo interesante es que lo que realmente determina que el apóstol Pablo es un apóstol es su fruto, ¿no? De la misma manera que la vida del creyente no se determina porque tenga una Biblia, porque en su celular tenga todas las versiones, porque en el WhatsApp suba estados de Piolín diciendo Dios te bendiga, que en Facebook publique historias diciendo aquí en Fuentes, ¿no? Con el pastor Adriano. Ciertamente eso no determina que realmente seas un creyente. Lo que va a determinar que seas un creyente, un hijo de Dios, va a ser el fruto, lo que se vuelve evidente, ¿no? Y es lo que está diciendo Pablo. ¿No son ustedes ese sello de mi apostolado? Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, ¿no? Entonces, entendiendo que la carta va dirigida a los corintios, él comienza de esta manera diciendo, no soy apóstol. Y si la iglesia pensaba decir, pues quién sabe, él tenía la autoridad de decir, saben que lo soy porque ustedes son el resultado de mi apostolado. Quizá otros, no, por ejemplo, quizá los romanos no podrían decir eso, porque no fue una iglesia establecida por Pablo. Pero la iglesia de los Corintios fue un lugar en el cual Pablo estuvo por 1 año y medio predicando el evangelio, estableciendo la iglesia, dando autoridad impartida por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y la iglesia de los Corintios es una evidencia del apostolado del apóstol Pablo. Entonces, Pablo comienza de esta manera, verso 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Algo importante a mencionar en la carta a los Corintios es que lleva algunos capítulos hablando de una manera fuerte, de una manera firme, ¿no? Porque Pablo conocía todo lo que se estaba suscitando en la iglesia. Y si tú no sabes, ponte a leer la carta a los Corintios y te vas a enterar de todo el chisme, de todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios.
Y cómo el apóstol Pablo escribe esta carta para comenzar a corregir aspectos que se estaban levantando dentro de la iglesia. Y entonces Pablo dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos qué? Derecho de comer y beber. Y la pregunta tú mismo la puedes responder. Pablo no tenía derecho, como un apóstol de Jesucristo, de comer y de beber. Siguiente versículo. ¿No tenía derecho Pablo de traer con ellos una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, no tenía Pablo derecho de, en sus viajes misioneros, llevar a una mujer, y me gusta cómo lo dice la versión NTV, dice, de llevar una mujer cristiana. O sea, a mí me encanta la Biblia porque en todos los aspectos cuida los detalles. Hay algo que es, ¿cómo es que entre broma, ¿no? No lo vayan a tomar muy en serio, pero a veces cuando platico con personas que van llegando a la iglesia o cosas así y hablan de su matrimonio, a veces los hermanos dicen, no, pues yo cuando conocí a mi esposa, yo no era cristiano, ¿no? O sea, cuando iban a empezar de novios, pero ella ya era cristiana, ¿no? Y el chiste es como, pues habrá que poner en duda qué tan cristiana era, ¿no? Porque estaba buscando a un hombre que no era creyente. Pero es un chiste, ¿no? No lo vayan a tomar muy en serio. Pero sí es importante a considerar. La palabra guarda aún esos detalles. O sea, el apóstol Pablo dice, no tengo derecho de traer una mujer cristiana por mujer en mis viajes misioneros. Y no tenía derecho. No tenía derecho de él tomar a una mujer y que de la iglesia, tanto él como su esposa, y si llegase a tener hijos, de la iglesia comer y beber. Verso 6. O solo yo y Bernabé tenemos derecho o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y eso está interesante porque la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo, mientras estuvo en Corintio, estableciendo la iglesia, predicando el evangelio y a los lugares a los que él iba, para poder sustentar su ministerio, él tenía que trabajar. Era un hombre que hacía carpas, levantaba carpas, y entonces él dice, solo Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar, o sea, dando a entender, no tenemos derecho de vivir solamente del evangelio, porque eso es lo ideal, ¿no? O sea, aquí lo que está haciendo Pablo como apóstol de Jesucristo, como un servidor, es hablar de los derechos que él tenía en Cristo. O sea, él servía a la iglesia. Y eso es lo interesante, ¿no? Él pone ¿cuáles eran sus 3 derechos como apóstol? El alimento, una esposa y el no trabajar, ¿no? Es como en la actualidad, ¿no? Que a veces ya hay matrimonios en el cual el hombre obliga a la esposa a trabajar, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que la mujer en casa trabaja y ya trabaja demasiado, ¿no? Y creo que ese es un buen ejemplo. Es como decirle a la mujer, pues es que no haces nada, ponte a trabajar, ¿no? Es como decirle a los predicadores o a los que viven para el evangelio, ah, pues ni haces nada, mejor ponte a trabajar. ¿Sí se entiende la idea? Entonces, Pablo está hablando de estos 3 derechos, el alimento, la esposa y el no trabajar para dedicarse al ministerio. Verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿No? Para fortalecer estos derechos, él pone este ejemplo. ¿Quién se mete para ser militar y aún tiene que trabajar para comprar sus armas, su equipo? Sabemos que eso es algo que el gobierno da, ¿no? O ¿quién planta una viña para no comer de su fruto? O sea, Pablo nos está llevando al absurdo de lo absurdo.
¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Verso 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? O sea, Pablo está hablando de sus derechos, y para que no piensen que está hablando en la carne o en la emoción, él dice, ¿no dice esto también la ley? Porque, verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Tú qué piensas? Alguien dijo, es evidente que es para el hombre, porque hasta el día de hoy no he conocido a un buey que sepa leer la Biblia. ¿O conoces a alguno que sepa leer? Es evidente que la Escritura es para nosotros, ¿no? Y lo que nos da a entender es que no pondrás bozal al buey que trilla, dando a entender que aquel que trabaja, es necesario que de lo que trabaja obtenga una retribución. Verso 10, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Entonces, Pablo sigue fortaleciendo este hecho de los derechos de su trabajo, ¿no? Porque creo que vivimos en tiempos en los cuales yo he llegado a este pensamiento que realmente no todo lo malo en el mundo o no todo lo bueno en el mundo es bueno. A veces pensamos que solo las cosas malas vienen del diablo, que a veces las cosas que son malas, ¿no? Situaciones que el día de hoy vemos, feminicidios, que secuestran niños y cosas así, pensamos que solo eso viene del diablo. Pero es una realidad que si el diablo se presentara a alguno de nosotros, no lo haría de una manera que parezca perverso, sino al contrario, la Escritura dice que él era un ángel de luz, ¿no? Y si el diablo quiere hacernos tropezar, se va a presentar de una manera que para nosotros parezca buena. Y hay tantas cosas en el mundo que parecen buenas, pero que su único fin es que quitemos nuestra mirada de Dios y pongamos nuestra mirada en las cosas naturales. Aun si le ves el sentido lógico, al gobierno le conviene que el aspecto ético y moral en cada sociedad permanezca, porque una sociedad sin ética y sin moral sería difícil de gobernar. Pero es una realidad que puede haber ética y moralidad sin conocimiento de Dios, aunque los principios son tomados de la palabra. Entonces, lo que al diablo le importa, aquel que gobierna este mundo, es que todo parezca estar bien, siempre y cuando el mundo deje de conocer quién es Dios. Y eso es lo que pasa en las escuelas. En las escuelas lo que le enseñan a tus hijos no todo es malo, pero que tanto le enseñan acerca de la persona de Cristo, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material, entendiendo que el día de hoy pocos jóvenes rinden sus vidas para servir a Dios, para rendir sus vidas en ser enviados, en predicar el evangelio, en ser maestros, en ser pastores, en ser apóstoles. Entonces, esta parte de servir a Dios en lo espiritual, si te das cuenta, en el mundo cada vez deja de tener un valor, ¿no? Y claro, hay aspectos en el mundo
o de hombres que erróneamente tomaron las cosas espirituales y que el día de hoy para muchas personas es que la iglesia solo es para que te laven el cerebro, ¿no? O para que los pastores se enriquezcan y cosas así. Y es una realidad que hubo hombres que cometieron el error de esto que es tan puro, tan santo, transgiversarlo para que se volviera algo incorrecto. Pero qué importante es que el día de hoy sigamos orando porque el Señor levante jóvenes llenos del Espíritu que prediquen el Evangelio, que prediquen su palabra, que, como dice la Escritura, una generación de jóvenes en santidad, apartados del pecado. Que en estos tiempos haya jóvenes que sean notorio, que son diferentes a los jóvenes en el mundo. Y me refiero a jóvenes porque es la generación que viene detrás de nosotros. Muchos de nosotros vamos de salida, pero es necesario que se siga levantando otra generación. Y yo sé que aquí hay personas adultas que tienen poco tiempo de conocer. Eso tampoco es un limitante para que te levantes y prediques el Evangelio. Y que sepas que es algo glorioso, que es algo honroso y que es una realidad. Dice el apóstol Pablo, ¿es correcto o es gran cosa? La realidad es que no debería de ser gran cosa. Tú y yo no deberíamos de tener problema con rendir lo necesario para que aquellas personas que han rendido su vida para predicar el Evangelio puedan seguir desarrollando su ministerio en gran manera. La pregunta es, ¿qué tanto de tu tiempo, de tu vida, de tus recursos siembras para que el Evangelio continúe creciendo? No solo en nuestra colonia, sino alrededor del mundo. Y entonces Pablo dice, ¿es gran cosa? Verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. ¿No? Aquí entendemos que está haciendo referencia a los otros apóstoles, que de las ofrendas de las iglesias sacan lo necesario para que sus ministerios se mantengan. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Eso lo puedes leer en el Evangelio de Juan, que el Señor mismo dijo que el que vive para el Evangelio, viva del Evangelio, ¿no? Pero eso está padre porque cada versículo, lo que está haciendo el apóstol Pablo es denotar el derecho que tiene como siervo de Cristo. Pero algo que me impacta y que viene en el versículo 12, en la segunda parte, dice, si otros participan de este derecho, cuanto más nosotros. Pero, a mí me gusta en mi Biblia a veces subrayar cuando vienen los peros, el por tanto, porque cuando viene un pero, sabes que viene algo interesante, ¿no? Es como cuando platicas con tu esposa y tu esposa te dice, no sé, ¿te comiste el lonche que te llevaste? ¿Estaba rico? Y tú le dices, no, pues que sí, ¿no? Y entonces viene, pero ¿en dónde están los toppers, no? O cosas así. Esos peros siempre traen algo, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo dice, pero no hemos usado este derecho. ¿Tenía o no tenía derecho? Pero él dice, no hemos usado este derecho. Es más, dice el apóstol Pablo, es un derecho que el Señor mismo, con palabras del Señor, ordenó que el que viva del Evangelio, que el que viva para el Evangelio, viva del Evangelio. Verso 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Pablo está dejando en claro
que es su derecho. Aquel que vive para el Evangelio, su derecho es que viva del Evangelio, ¿no? En la iglesia sabemos que hay hermanos que viven de los recursos que entran a la iglesia, porque rinden su vida a la iglesia, ¿no? Y es lo correcto y eso está bien. También hay pastores que viven de la iglesia, hay pastores que tienen sus propios negocios y de eso se sostienen para seguir pastoreando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que está dejando en claro el apóstol Pablo, que ese derecho no está mal. Y aquellos que participan de ese derecho y viven para predicar el evangelio, está bien. Pero Pablo nos quiere llevar un nivel más allá, diciendo, aunque es mi derecho, yo he decidido no usar ese derecho, porque no quiero que nada estorbe, no quiero que nada se vuelva un pretexto o que algo esté estorbando para que esa gloria que en Dios he recibido se desvanezca. Porque ciertamente Pablo tenía libertad, o sea, era un hombre maduro. Él podía ir a cualquier pueblo griego o gentil y comer del alimento a los ídolos. Ahora que vieron el capítulo 8, comían el alimento que era dedicado a los ídolos porque, no sé, iban a hacer un sacrificio para cualquier ídolo griego y mataban animales. Y ciertamente había un festín, pero toda la carne que no se ocupaba, en ese mismo lugar se vendía. Y si en ese lugar te salía el kilo de bistec a 80 pesos y en el mercado te sale a 180, pues ¿a dónde lo vas a ir a comprar? ¿No? Ahora, Pablo, que vivía de su trabajo para predicar el evangelio, mientras más pudiera ahorrar, pues qué mejor, ¿no? Porque al final del día los recursos de Pablo se utilizaban para hacer viajes misioneros. ¿Sabes cuántos viajes misioneros hizo Pablo en su vida? Si no, llévatelo de tarea. Pero, o sea, él pagaba esos viajes misioneros. Y entonces Pablo tenía la libertad de comer de esa carne, sabiendo que era un hombre maduro, sabiendo que era un hombre que aún podía comer cosa envenenada y no le pasaba nada, que aún podía naufragar y no le pasaba nada, que aún podía caer, ser apedreado o podría ser perseguido, pero él en Dios estaba firme, ¿no? Pablo tenía libertad. Pablo está dejando en claro que él tenía derechos como un apóstol de Jesucristo. Pero lo que nos está diciendo que aún ni su libertad ni sus derechos están por encima de querer dar un testimonio que esté por encima de lo que es agradable delante del Señor. Y entonces continúa diciendo, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces, Pablo está dejando en claro que su ministerio para él es una necesidad, ¿no? O sea, él dice, ciertamente yo no debería de ser galardonado por predicar el evangelio, porque para mí eso es una necesidad. Como un servidor de Cristo es algo que tendría que hacer, ¿no? Y sabemos que tú y yo como creyentes tenemos responsabilidades. Ir a anunciar el evangelio, hacer discípulos,
predicar el evangelio a las naciones, permanecer con ellos hasta que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y ciertamente esa es nuestra responsabilidad. Y no tendríamos que esperar el ser galardonados por eso, porque esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Por eso te decía que un creyente no es creyente por las cosas que cargue o lo que te mencionaba, sino por su fruto, por su manera de vivir. Yo no puedo decir que soy un discípulo de Cristo si no rindo mi vida para ser discípulos. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios si no doy testimonio de que soy un hijo de Dios. Y entonces Pablo lo que está diciendo es que esa es su necesidad, esa es la necesidad, la tarea que le ha sido encomendada. Y si él se gloriara de eso, ¿cuál sería su galardón? Y entonces dice el apóstol Pablo que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio. Ese es el galardón de Pablo. Que la tarea que tiene encomendada, él aún trabaja para esa tarea poderla hacer en libertad, sin depender de nadie. Y entonces dice, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pero eso no quita que el que vive del evangelio no tenga un derecho. Entonces, hasta aquí creo que ha quedado claro que tú y yo como creyentes tenemos responsabilidades. Tú y yo como creyentes hay una necesidad en nuestras vidas de predicar el evangelio. Pero de esa misma manera hay libertad y como creyentes tenemos derechos. Y si lees Efesios, te vas a dar cuenta que tienes bendiciones tanto del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la bendición que Dios tiene para nosotros es tan grande que a manera que tú confías en el Señor, el Espíritu te revela cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Cristo hacia tu vida. O sea, alguien que ha venido a Cristo, no hay manera de contar las bendiciones, las riquezas que hay de vivir en Cristo. El gozo, la paz, la confianza, tantas cosas que como creyentes tenemos. Y Pablo está dejando en claro esto, la libertad y el derecho. Verso siguiente. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. A esto pudiéramos añadirle que me he hecho como aquel que no escucha música, que escucha música del mundo, aunque no me interese la música del mundo, para predicarles a los que escuchan esa música. Pero también me he hecho como los que no escuchan eso, para predicarles a los que no escuchan eso, aunque yo no esté sujeto a esa autoridad, porque vivo bajo la autoridad de Cristo, ¿no? Me he hecho, porque eso está padre del evangelio, ¿no? Yo hay tantas cosas que antes no conocía, pero en algunas yo me he tenido que involucrar para poder acercarme a otros hermanos, ¿no? Como por ejemplo, yo no sabía nada de Fórmula 1, pero hay unos jóvenes en la iglesia que les gusta y empecé a meterme a estudiar y todo eso. Y aunque yo podría decir que no es mi pasión, es algo en lo que me he involucrado a fin de que estando en ese ambiente yo pueda predicarle a ellos, ¿no? Y entonces es lo que Pablo está diciendo. En la semana escuchaba el testimonio de un pastor
que él dice que cuando salió del instituto y salió a predicar el evangelio, comenzó a predicarle a las personas en condición de calle. Y que las personas, que lo más difícil de predicarles a ellos es que las personas en condición de calle le decían, pues tú nos predicas un evangelio bien padre, pero no vives lo que nosotros vivimos, ¿no? Lo predicas porque vives una vida cómoda. Y entonces él comenzó a vivir con ellos en condición de calle. Y pilares importantes en su iglesia son personas que fueron sacadas de la calle por la predicación del evangelio. Pero entonces, no sé si alcanzas a ver la tónica de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tú y yo como creyentes tenemos libertad, tenemos derecho. El Señor nos sacó de la inmundicia y nos ha hecho sentar en lugares celestiales. El Señor nos ha puesto en una posición de privilegio que ni aún a los ángeles le ha sido dada. En Dios tenemos riquezas de las cuales el mundo carece. En Dios tenemos el Espíritu mismo de Dios que nos puede guiar por caminos de bendición. Yo siempre he creído que tú y yo como creyentes tenemos una ventaja sobre el mundo. Porque cuando vas a una posición, a buscar un trabajo y en esa misma posición vas tú y una persona que no conoce a Dios, tú tienes el favor de Dios y aún tienes la dirección del Espíritu. Tú no conoces lo que esa empresa quiere o lo que está en la mente de los dueños de esa empresa, pero el Espíritu lo conoce. Y de la misma manera en que el mayordomo le reveló esos secretos a Esther para presentarse de manera agradable delante del rey, tú y yo tenemos ese favor en Dios que nos pone un peldaño por encima, que desafortunadamente muchos cristianos, aún teniendo ese favor, no lo tomamos en cuenta, no tomamos en cuenta la dirección del Espíritu. Y Pablo está dejando en claro eso, que tú y yo como creyentes tenemos privilegios, tenemos libertad, tenemos derecho. Pero sabes, aún en eso tenemos que estar dispuestos a renunciar a ello para realmente vivir de una manera agradable delante de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo tengo libertad, yo tengo derechos. Yo soy semejante a los demás apóstoles y debería comer del evangelio, beber del evangelio, tomar a una mujer cristiana por esposa, dejar de trabajar para predicar el evangelio. Pero aunque sé mis derechos, aunque sé la libertad que tengo en Cristo, de nada de eso tomo, sino al contrario, me vuelvo siervo de todos, renuncio a todos esos derechos para poder hacer que mi ministerio alcance más allá de todo lo que mis derechos pudieran quizás estar estorbando, como el comer carne o el no comer carne, como el escuchar música del mundo o no escuchar música del mundo, como el tatuarme o no tatuarme, como el tomar una copita o no tomar una copita. El apóstol Pablo dice, yo he decidido renunciar a todo eso. Y aunque muchas de esas situaciones no son pecado, yo no quiero que nada estorbe para la predicación del evangelio. Porque Pablo tenía algo claro, que no se trataba de lo de él, se trataba de lo de Cristo. Pablo le dice a Timoteo que buscara hombres fieles, que no buscaran lo suyo propio, sino lo de los demás. Y Pablo podía decirle a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, que no busquen lo suyo propio, así como yo te he mostrado que no busco lo mío, sino lo de los demás. Romanos capítulo 12 dice que todos debemos de ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Que debemos de tener de nosotros un pensamiento correcto, no pensando más allá por los títulos, por la posición económica,
por la familia de la que vengas, etcétera, 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 sino al contrario, ve a los demás como superiores a ti mismo. Ve a los demás siempre teniendo en mente de qué manera puedo servirte, de qué manera puedo servirle, de qué manera puedo serle de bendición. ¿Qué hay en mi vida que pueda estar estorbando para que yo alcance el corazón de esas personas? ¿Qué hay en mi vida a lo cual yo puedo renunciar para entonces tener un impacto en la vida de esas personas? Pablo, estos derechos, o sea, cosas fundamentales en la vida: comida, bebida, una esposa y trabajo. Cosas esenciales en cualquier persona. Él decidió renunciar a ello, aunque tenía derecho a ello, para poder alcanzar a más personas en la predicación del Evangelio. Qué fuerte, hermanos. ¿Sabes cuántas veces tú y yo llegamos a sentirnos o molestarnos dentro de la iglesia por cosas tan pequeñas, por cosas tan vanas? O que no estamos dispuestos a dejar ciertas amistades, ciertas relaciones, ciertas modas o formas de ser, y nos encaprichamos, y eso se vuelve un obstáculo en la predicación del Evangelio. Pablo está diciendo, todo eso he decidido dejarlo para que nada estorbe. Y si he tenido que hacerme débil para alcanzar a los débiles, lo he de hacer. Si he de vivir en condición de calle, lo he de hacer. Hay un libro que se llama Biografías de Grandes Cristianos, y en algunos de ellos hay uno que dice que él fue a predicar a China cuando en tiempos peligrosos, en los cuales literalmente la predicación del Evangelio se volvió en alcantarillas, porque les perseguían y los asesinaban. Pero él dice que comenzó a tomar ciertas modas, la vestimenta, la forma de hablar, aspectos para poder congeniar con ellos y predicar el Evangelio. Y tú puedes leerlo en ese libro. Hombres que se volvieron a ciertas tribus, a ciertas culturas, con el enfoque de predicar el Evangelio. Y aunque no rindieron sus vidas a esas culturas o a los pensamientos de esas tribus, sino al contrario, lo único que hicieron fue buscar la manera de poder llegar a esos lugares y predicar el Evangelio. Y son lugares donde iglesias están surgiendo, son lugares donde lugares de adoración comienzan a levantarse por hombres que estuvieron dispuestos a renunciar a su libertad, a sus derechos, con tal de alcanzar más almas para Cristo. Verso 24, y ya con esto estoy por terminar. Si gusta pasar el chico del piano. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿no es verdad que los que corren tienen un entrenamiento diferente? ¿Alguna vez has platicado con alguien que hace fisicoculturismo? Sus dietas son muy estrictas, ¿no? Hay etapas en las que comen mucho porque tienen que ganar volumen. Hay etapas en las que limitan carbohidratos, azúcares, que quitar el azúcar al cuerpo es una locura. ¿Alguna vez lo has hecho? Si no lo has hecho, ¿te hace falta ayunar?
Pero es una locura, o sea, el azúcar es una droga para el cuerpo, que cuando la quitas andas ansioso, te duele la cabeza. Pero a la verdad, ellos no comen por comer, sino comen estratégicamente para que su cuerpo vaya tomando esos nutrientes y al final del día puedan obtener el resultado que buscaban. Si alguien que está en una etapa de definición, que evitaron carbohidratos y todo eso, tú le ofreces algo que está fuera de su dieta, lo más seguro es que te digan que no, se van a decir, me abstengo, ¿no? Porque si no, no voy a alcanzar los resultados que quería. Y el apóstol Pablo pone este ejemplo, que en las cosas naturales las personas pueden abstenerse de ciertas cosas para alcanzar un propósito, ¿no? Alguien que quiere comprarse un carro, a lo mejor deja de ir a los tacos o deja de comprarse ropa, ¿no? Ya su ropa interior tiene más de un hoyo, 2 hoyos, 3 hoyos, ¿no? Pero se abstienen con un propósito de poder ahorrar lo necesario para comprarse un carro. Y yo sé que todos aquí en algún momento hemos hecho algún sacrificio con un fin. La pregunta es, ¿qué sacrificio has hecho en tu vida que pueda tener un impacto espiritual? ¿De qué te has limitado naturalmente? Que sepas que puede tener un impacto en la eternidad. Y sabes, no solo estoy hablando de que tenga un impacto en el cielo. Hubo hombres, generaciones atrás, que renunciaron a cosas satisfactorias en el día a día, pero que el sacrificio de ellos, el día de hoy, permitió que tú y yo estuviéramos sentados en este lugar, que hubiera una iglesia, una estructura para predicar el evangelio. El hermano Larry, nuestro apóstol, él que te platique sus historias, cómo teniendo un carro antiguo, bueno, de su época, subió a su esposa, a sus 2 hijos, uno siendo bebé, a su perro, y salió de Estados Unidos a la nada, ¿no? Cruzar México, llegar a Nicaragua, renunciando a privilegios que él tenía como americano, ¿no? Pudiendo tener una vida más cómoda. La pregunta es eso, ¿qué cosas has sacrificado tú en tu vida que tengan un impacto en las cosas eternas para nuestras generaciones, pero también en la eternidad? A veces nos cuesta trabajo el domingo levantarnos para venir a la iglesia, sacrificar un día de trabajo para, como dice Génesis, dejar las herramientas y venir a la casa de Dios a adorarle, a exaltarle. El renunciar a un equipo de fútbol porque el partido se encima con los días de reunión, ¿no? A dejar de ver una serie para conectarme a los tiempos de oración en la iglesia. Al quizá quitarme 1 o 2 horas de sueño diarias para ir a las casas a predicar el evangelio. Te estoy diciendo cosas pequeñas. Pablo de plano dijo, estoy dispuesto a dejarlo todo. El alimento, la bebida, una esposa, el trabajo, con tal de que nada estorbara para la predicación del evangelio. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú el día de hoy? Hay jóvenes que no están dispuestos a dejar su relación de manita sudada, de te amo a los 2 meses de relación, por realmente rendir su vida a Cristo. Y es triste, hermanos, porque cuando hablamos de sacrificios, el Señor no rehusó, no se guardó para sí mismo ni aun a su propio hijo, sino que lo entregó.
para que tú y yo el día de hoy podamos hablar de privilegios, de libertad, de derechos que nos fueron dados hace 2000 años en el monte Calvario, cuando un hombre judío, sin haber conocido el pecado, fue crucificado como el peor de los pecadores, siendo levantado en un madero como alguien que se hizo maldito por amor a nosotros. Dice el salmista que ese hombre en la cruz clamaba, diciendo: cuando mis padres clamaron, tú respondiste, pero he aquí yo clamo y no hay para mí respuesta, pero soy gusano. O sea, Jesús entendió que en la cruz se hizo lo que el Señor más desprecia, se hizo pecado, para que tu pecado, para que mi pecado fuera limpiado, y el día de hoy pudiéramos alcanzar vida eterna, pudiéramos ser una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que cuando el Señor venga, tú y yo podamos encontrarnos con Él para tener cuerpos transformados a imagen y a semejanza suya, para poder coheredar y poder gobernar juntamente con Él por la eternidad. El Señor no rehusó nada, no se guardó nada, lo entregó todo por amor a nosotros. Pero ¿qué estás dispuesto tú a rendir por amor a Él? Por eso el título de la enseñanza, que el amor es más que libertad, el amor es más que derecho. Y a veces tú y yo vemos a los hermanos bajo nuestra libertad, bajo nuestros derechos, pero no ponemos en primer lugar el amor. No vemos al que está a nuestro lado de la misma manera que Dios lo ve, con amor. Y que es un amor tan grande, tan genuino, que en nuestras vidas debería de haber ese sentir de decir: si a mi hermano como lo amo, el que yo coma carne le es ocasión de caer, me voy a abstener de comer carne. Si por amor a mi hermano el que me vea tomar una copa de vino puede ser de tropiezo para él, voy a dejar de tomar vino toda mi vida. Si por amor a mi hermano el que yo me haga un tatuaje puede ser ocasión de tropiezo para él, no voy a marcar mi carne, no la necesito. No me va a hacer más santo, más acepto delante de Dios. El que yo ame a mi hermano y esté dispuesto a renunciar a todo ello, eso va a tener un impacto en la vida de él. Pero ¿qué estás dispuesto a rendir? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Ya me pasé, ¿verdad? Sí, ya saben. ¿Para qué? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y te voy a invitar, hermano, que si hay algo en tu vida que no has rendido a Él, que Dios te ha estado pidiendo y aún te ha costado en la carne rendirlo a Él, pues creo que este es un buen tiempo en el cual Dios quiere transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. En Isaías capítulo 6 habla de que Isaías escucha una conversación en el cielo y dice: ¿a quién enviaremos? ¿No? O sea, ¿a quién enviaremos a predicar, a llevar el mensaje de Dios? ¿No? Y Isaías dice: heme a mí, o sea, envíame a mí, ¿no? Y sabes, es una conversación continua en el reino. La Trinidad conversando. ¿A quién enviaremos a Ecatepec? ¿A quién enviaremos a Fuentes? ¿A quién enviaremos a las colonias de Fuentes, de Sauces, etcétera, etcétera? Y qué padre que haya una iglesia dispuesta diciendo: Señor, envíame a mí. Aquí está mi vida. Que mi vida pueda ser un sacrificio agradable delante de ti. Entonces, cierra tus ojos y vamos a orar.
Y si te gustaría que podamos orar por ti, te voy a invitar que salgas de tu lugar, pasa aquí al frente, en un sentir de adoración, decirle: Señor, aquí está mi vida, envíame a mí. Yo quiero ser esa lámpara que alumbre en medio de la oscuridad. Yo quiero ser esa lámpara, Señor, que pueda impactar en mi familia, Señor, en mi casa, con mis familiares que no quieren rendir su vida a Cristo, Padre. Envíame a mí, estoy dispuesto a renunciar a mis derechos, estoy dispuesto a renunciar a mi libertad por amor a Cristo, por amor de la iglesia, Señor, porque no quiero que nada estorbe para que ese ministerio crezca, Señor. Padre, envíame a mí. Alza tus manos y dile: Señor, aquí está mi vida, Padre. Envíame a mí, Señor. Hoy rindo todo lo que soy. Hoy rindo mi mente, hoy rindo mi corazón, Padre. Hoy los entrego delante de ti. Con tus propias palabras, adórale a Él, adórale a Él. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este lugar, Padre. Amén, amén. Sus cuerpos, Señor, puedan llegar a ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús.